Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a la reacción de Francia para Eurovisión 2024. Francia fue el primer país en publicar su canción para Eurovisión 2024. Lo hicieron en el 2023. Yo todavía no he reaccionado porque no he tenido tiempo. De hecho, ya hay un montón de canciones. Voy súper tarde. Simplemente he reaccionado a la canción de España porque he reaccionado al Benidorm Fest. Así que ya voy a comenzar con el resto de canciones para Eurovisión 2024. Y comienzo con Francia. Este año Francia viene a por todas. Francia a partir del año 2016 se puso las pilas y demostró que quería ganar el Festival de Eurovisión. Y a partir del año 2016 han elegido a sus representantes o bien por elección interna como este año o con distintas preselecciones como Destination Eurovision o Francia eres tú quien decide. Este año vuelven a elegir a su representante por elección interna y han elegido al reconocido cantante en Francia es Limón. Slimon es conocido por haber ganado la quinta edición de La Voz de Francia en el año 2016. Desde entonces ha publicado 4 discos y con esos 4 discos ha vendido 6 platinos en Francia y 2 discos de diamante y en Bélgica 3 discos de platino y un disco de oro. Pero con sus canciones, en Francia tiene certificados 9 discos de oro, 5 discos de platino y 3 discos de diamante. Y en Bélgica tiene certificados 5 discos de oro y 9 discos de platino. Lo que significa que una vez más Francia está intentando ganar y vienen con un cantante consagrado, así que vamos a escuchar su propuesta. ¿Estamos preparados? Pues Francia Eurovisión 2024 Slimon canta Mon Amour. 3, 2, 1... Play. ¡Qué voz tan grave! Aireada y grave. ¡Qué graves tan profundos! Además, qué plano tan nostálgico era el de la mano y la luz, como un recuerdo, ¿no? ¡Qué buen giro! Vale, iba a decir, creo que es una canción triste que habla de nostalgia, de amor, pero están puestos los subtítulos en inglés, están activados en este vídeo, así que estaba leyendo lo que está diciendo la letra y realmente lo que estaba sintiendo, que ya la iluminación a oscuras, la voz totalmente grave tiene una voz ahora mismo en un registro grave, algo aireado al principio, pero tenía muchísimo cuerpo y muchísimo volumen. Y eso que me dices, si una persona ya tiene sus graves tanto cuerpo, por lo menos aquí en estudio habrá que escuchar en directo cómo suenan, pero en estudio se escuchaban bastante limpios, sin retoque y potentes. Entonces, si ya tiene unos graves potentes, entonces si tiene una voz grave tan poderosa, probablemente es que ya en voz mixta y voz de cabeza va a tener también una voz muy potente y poderosa. Ahora lo escucharemos a ver si la saca a relucir. Porque lo que estaba diciendo la letra era mi amor, mon amour, y estaba como pidiendo perdón, porque él ha dicho, perdona si te molesto, pero te acuerdas de nosotros, te acuerdas de nuestra primera cita. Y cuando ha dicho lo de te acuerdas de nuestra primera cita, ahí es cuando ha dicho, ay, me ha gustado la subida porque ha pasado a una voz más nasal, pero que le ha dado un contraste muy bonito, porque la voz era una voz que estaba oscura, estaba grave y aireada, y eso iba muy bien con esta letra nostálgica pidiendo perdón o recordando, por eso ahora entendemos el plano de la mano y la luz es como un recuerdo visualizando algo. Entonces esta voz con los graves oscuros y aireados quedaba muy bien con el piano oscuro y nostálgico y con la letra porque está pidiendo perdón a alguien y hablando con su amor e intentando reconciliarse a lo mejor. Así que de momento la forma de cantar concuerda perfectamente con la letra y melodía. Seguimos. ¡Voz de cabeza! Sabía que va a tener una gran voz. Madre mía. Vale, voz de cabeza y falsetes, creo. ¡Wow! Nostálgico, atrapa al espectador por la gran voz que tiene y el contraste de la voz grave y aireada a una voz de cabeza que también era aireada, pero el contraste es precioso. Además, toda la iluminación me recuerda un poco a Bárbara Pravi, voilà. Entonces, si buscan ese tipo de iluminación, por ejemplo, pensamos en cómo era la puesta en escena de Bárbara Pravi, intimista. Y si él es capaz
de transmitir y tiene capacidad emocional al cantar en directo, tiene el típico número que puede emocionar y conquistar así al espectador, porque a los jurados ya con esta voz va a tener muy buena nota. Ahora solo hay que ver si la canción es pegadiza o es una canción muy emocional, porque también los jurados votan por canción, no nos podemos olvidar de eso. Entonces hay que ver ahora si la canción engancha o simplemente destaca por él y por su gran voz. ¿Ves? Otra vez, grave y voz aireada. ¡Qué dramático, por Dios, mi amor! Los jurados se van a volver locos como cante así. ¡Toma ya! ¡Locura! Vale, o sea, voy a parar porque menuda locura de voz y encima ahora entraba otra vez en el estribillo y ya desde arriba. Iba a decir una palabrota, flipa. Es que no me extraña que haya ganado la voz de Francia. Menuda locura de voz. Hay un momento que he dicho, madre mía, qué dramático. Cuando ha vuelto a decir el mi amor, ese mi amor, mon amour, lo ha dicho con distorsión. Y después de decirlo con distorsión, he leído que ha dicho mi amor vuelve a París. Y ese París, ese Paris, ha pasado de distorsión y lo ha acabado en un falsete muy potente. Luego el resto, como ya está cantando aquí arriba, creo que era casi todo, no estoy seguro, con voz de cabeza, tener una voz de cabeza, como he dicho, en el momento que he escuchado que tenía unos graves potentes, ya sabía yo que es que iba a tener una voz inusual y muy potente. Que tiene un vibrato muy rápido, creo que era con voz de cabeza además, muy potente. Esto en los jurados se va al top 5 directo. Ya viendo la competencia y la capacidad emocional, veremos. Pero es que da igual, sin capacidad emocional, aunque digamos que a lo mejor que él no es un cantante que transmite mucho, con todo lo que está haciendo vocalmente ya te mueve. Es una locura, o sea, con que me haga esta distorsión, ese falsete, esa subida a voz de cabeza, esos contrastes, ya a todas las personas que nos encanten las grandes voces nos vamos a volver locos, porque ya está causando una emoción que es el ¡wow! ¡Qué voz! Y con eso ya tiene bastante ganado. Y aparte que no me da tiempo ya porque me he vuelto tan loco con su voz que no me ha dado tiempo a leer mucho más de la letra, pero drama puro y duro. Y se entiende, al final da igual que hables francés o no, porque se entiende por su forma de cantar e interpretar y sobre todo porque está añadiendo ese drama de la letra, ese vuelve a París, a la voz. Entonces, como con la voz está expresando las emociones al hacer esas técnicas vocales, por cierto, también he escuchado Tuang, es que ha ganado la voz, si es que es un cantante ya que está formado y ya sabe las técnicas, es increíble lo que está haciendo. Em, Cómo sabe cantar, está expresando las emociones con la voz y al final da igual que no entiendas la letra porque lo estás entendiendo. Top 5 jurados, seguimos. ¿Ves qué vibrato tan bueno? Y ahora sube el estribillo otra vez. Esto es increíble. Aparte de pasional, tengo que parar en todos los estribillos, que me parece increíble que vaya a ser capaz de cantar todo este estribillo a plena potencia y pleno volumen. Dudo mucho más que a lo mejor se está reservando algo de potencia, pero dudo mucho más que ya pueda cantar más potente. A lo mejor puede hacer un agudo más potente de este volumen, pero ya no creo que sea capaz de hacer otro estribillo ya más potente, si no es que me voy a volver loco ahora mismo. Es que quiero explicar realmente el por qué esto es una burrada lo que está haciendo vocalmente y por qué tengo que decir primero el top 5 los jurados y no directamente ganar los jurados porque es la primera canción que estoy escuchando de este año, ¿sabes? Pero es que este nivel es increíble, o sea, es que ha empezado mostrando un trabajo de dinámicas estupendísimo, ya que ha empezado con unos graves aireados, en el primer estribillo ya ha demostrado también voz de cabeza con un toque aireada, un estribillo que ha hecho encima con escala de voz que iba subiendo hasta voz de cabeza, y ahora este estribillo ya a plena potencia y volumen, aparte de ofrecer twang, distorsión, etcétera. Esto, o sea, dudo que vaya a haber más cantantes en esta edición con esta maestría, ¿vale? Esto es un cantante de nivel. Entonces, esta maestría ya, maestría vocal, me refiero, es que va a ser top 5 en jurados. Ahora bien, la canción, porque también votan por canción. Si a lo mejor aparece un hit, que esta canción no tiene pinta de ser un hit, de momento ya llevo casi 2 minutos y no es una canción
que me vuelva loco la melodía, realmente lo que me vuelve loco es él como cantante. Entonces, si aparece una canción que guste, que sea pegadiza, que sea un hit, vale, con una voz también potente, le pasaría por delante, yo creo, porque la canción no es una melodía que te enganche, que te quedes, que realmente quien se lleva toda la atención es él, por su voz. Por lo tanto, es una propuesta totalmente vocal y que en televoto, por lo menos, cuanto más se emocione, mejor televoto va a tener, porque ya con esta forma de cantar pasional y con esta voz y todas las técnicas que hace, va a conquistar al público igual. Pero claro, ahora tú a qué vas a votar. ¿Algo que te conquista y que te mueve? O quizás a la canción que más te gusta. Mucha gente vota lo que te mueve, por eso es fundamental que por lo menos en la puesta en escena no sea como este videoclip o como la de Bárbara Pravi tan intimista y jugar con la luz y que metan algún elemento emocional o dramático para intentar emocionarte o que si él es capaz de llorar, por ejemplo, que tenga muchos planos cercanos para ver su emoción y que eso haga que votemos por él. Porque si no, quizás si aparece algún hit también con una voz poderosa, el voto puede ir por ahí. Esto lo estoy diciendo porque si le veo con nivel de ganar los jurados, a poco que quede bien en el televoto puede ganar. Pero eso ya dependerá del nivel y del resto de la competencia que no lo conozco de momento, porque sí que no me suena canción ganadora. Él es perfil ganador. Por algo ha ganado la voz. Él es un artista ganador, de estos que gustan por su voz y votas. La canción no me lo parece, pero claro, si no hay mucho nivel o hay muchos hits, puede ganar perfectamente por actuación, porque realmente la canción atrapa mucho por él. Es que, como canta así en directo, uff, es que los jurados los tiene hechísimos. Toma, y seguimos con la dificultad vocal. Además me encanta porque es comunicativo. Perdón un segundo, además me gusta porque es comunicativo, es lo que digo, si al final él no tiene esa capacidad emocional de transmitir, ¿vale? Y no transmite, por lo menos le estamos viendo que está comunicando con los brazos, con las caras, está dramatizando, entonces a lo mejor si no es capaz de transmitir esa emoción de dolor, estamos viendo por sus expresiones que está sufriendo, entonces también está intensificando la actuación, entonces soso no va a ser, eso ya es algo positivo. Bueno, espero que en directo sea igual de dramático que en el videoclip, por favor, porque si no, entonces, si está totalmente quieto y inexpresivo, simplemente va a ser una gran voz, muy buena voz, pero una gran voz cantando una balada para lucirse. Mucha gente va a decir, ¡buah! Pero es que esto ya es lo típico. Por eso se necesita ese dramatismo de expresión corporal y también la emoción para que sea algo más, pero que ya os digo que vocalmente no se puede reducir a simplemente una gran voz porque esto es voz de nivel, ¿eh? O sea, hacía mucho tiempo que yo no escuchaba una voz masculina tan buena y tan grandiosa. O sea, que esto no es moco de pavo, la voz de este muchacho, ¿eh? Es de élite. Vale, voz aireada otra vez. Voz de cabeza y aireada, creo. Dolorosa. Cambia a voz de pecho, creo. Sube a cabeza, madre mía. Wow, 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 wow. Wow, qué potente. Y además es que me ha anticipado, porque os he dicho, es imposible que cante más potente, os lo he dicho en el segundo estribillo, porque lo estaba haciendo totalmente de voz de cabeza. Y aquí eso es ese recurso básico de balada de parar la música más lenta otra vez, que él lo ha hecho con, sí, creo que era voz de cabeza aireada, una voz más frágil, más dolorosa, más nostálgica para potenciar esa letra. Una vez más, la voz no solo es por lucirse vocalmente, sino que está jugando con la voz para darle sentimiento a la letra. Y sí que he leído que el yo te esperaré lo ha dicho cuando ha subido de voz de pecho a voz de cabeza. La madre que lo parió, qué voz tiene. Como estaba diciendo, sabía que no iba a poder cantar más potente, entonces este nuevo estribillo, el estribillo final, lo ha hecho con una voz más grave y con mucho vibrato. Me hubiera gustado más que lo hiciera con una voz más aguda, pero claro, es que ya no podía porque lo ha hecho en el segundo estribillo, entonces tenía que hacer otro contraste. Aquí era una voz mucho más, con más resonancia y con muchísimo vibrato. Madre mía, el control vocal que tiene que tener este señor para poder cantar así y la voz tan potente. Si la actuación en directo es tal cual es esta actuación, tela. Tela, porque esto es un top 5 de jurados o ganador de jurados, ya veremos con la competencia. Y es que yo de televoto, aunque haya canciones
que sean más pegadizas y que me gusten más por el nivel artístico que tiene, es que le votaría, porque es una pasada. Por eso necesito que la puesta en escena haya un elemento emocional y no sea simplemente una puesta en escena cuidada, con buena realización e iluminación. Que también como el videoclip eso puede valer, pero molaría más si le meten el toque emocional para destacar, porque probablemente algún hit habrá en esta edición y va a competir con esas canciones que van a arrasar en streaming. Entonces, para competir con ellas necesita un toque más emocional en la puesta en escena, porque él ya está poniendo todo el drama y todo el sentimiento. Es lo único que pido. Voy a terminarla. Buah, 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 pero es que aún así está. Pero, señor, qué volumen. Y encima cantando más abajo, que. Y distorsión. Que ganan los jurados. Que ganan los jurados. Maravilla. Maravilla. Por Dios, mira. Es que una iluminación así, una iluminación intimista, es una letra, vale, de te esperaré, te sigo amando, perdóname, bla, bla, bla. Como es una letra de dolor, pega que esté todo a oscuras. Todo a oscuras, yo en mis sentimientos me estoy desnudando hacia ti. Realmente pega, pero es que ese tipo de puestas en escena oscuras y un foco con el cantante y jugando con la iluminación ya se han visto mucho. Se vayan proyectando imágenes, así como hacía Barbara Pravi o, por ejemplo, Suiza con Boys Do Cry. Eso ya se ha visto, que es totalmente efectivo, pero ya se ha visto, entonces por eso me gustaría un elemento emocional, como intentó San Pedro con las cabinas y las gogos, lo que pasa que esto no tenía nada de emoción, pues algo así distinto para que tenga el toque diferente y así puedan decir los jurados, mira, pues tiene esta originalidad de la puesta en escena y toda la locura que muestra con la capacidad vocal, es que lo gana. O sea, es que ya es el primero que escucho y esto ya aspira a ganar los jurados. Ahora hay que ver la competencia, pero madre mía, telita marinera. Antes de terminar de comentar la canción, vamos a traducir la letra. Mi amor, dime lo que estás pensando, si algo de esto tiene sentido, perdona si te molesto. Mi amor, ¿te acuerdas de nosotros, de nuestra primera cita? Aquí es cuando pone una voz más nasal para esa primera cita hacerlo más nostálgico. Fue hermoso, fue una locura. Te amo. No sé por qué repito la escena, pero siempre es el mismo final que comienza de nuevo. No escuchas, ves, por eso hay tanto drama, Jackie se enfada. Mi dolor, ¿qué hacemos con él? ¿Me amas o no? Vamos, que seas claro porque esa persona está sufriendo. Por eso hay tanto sufrimiento, porque claro, la persona está con dudas y si quiere que su amor le deje, que le deje de una vez y deje de jugar con él, ¿no? Va un poco por ahí los tiros. Después del primer estribillo, mi amor, que ese es el mi amor tan dramático y se encendían las luces. Haré todo lo que pueda, un océano en el fuego. Vamos, algo imposible. Lo imposible si tú lo quieres. Por eso hay tanto drama, es que le estás suplicando, ¿vale? Es una súplica. Oh, mi amor, vuelve a París, ese París que hacía en falsete, hazlo por nosotros, te lo ruego, te prometo que entendí. ¿Cómo que entendí? O te prometo que te entiendo. Creo que es lo que querrá decir. Te amo, no sé por qué repito la escena, vale, repite lo mismo, que esta es ya la parte lenta. Dime el lugar, te esperaré, y si no vienes, te esperaré. Es tonto, lo sé, lo haría, lleno de esperanza, te esperaré. Y ya el último estribillo, que es te amo, no sé por qué, repito la escena, vale, repite el mismo estribillo, el mismo final que comienza de nuevo, y ya lo último que canta es no escuchas mi dolor que hacemos con él, me quieres, me quieres, me quieres, o no. Puro drama. Una vez escuchada la canción, varias veces. El potencial de esta canción es la voz que tiene él. Lo que significa es que si en directo vocalmente no es igual a esta, sé que pone live performance, pero esto es como el año pasado con la Zarra que también ponía live performance y es el videoclip y no es una actuación en directo. Entonces, si en directo es igual, esto opta a ganar jurados y por el tal nivel artístico que tiene, igual quedaría muy bien en el televoto y podría optar a ganar. Pero claro, todavía es muy pronto, es la primera canción, hay que ver el resto del nivel. Pero sí que de momento hay que marcar a Francia como un asterisco. Pero claro, es que es todo por el nivel vocal. Si el nivel vocal baja, es decir, elimina
escalas de voz, elimina distorsiones, elimina la potencia vocal, es decir, es menos arriesgada vocalmente, baja el nivel de la canción. Porque lo que le está dando el nivel a esta canción es la voz y todas las técnicas y todo el riesgo vocal que tiene, que empieza con buenas dinámicas y a partir del segundo estribillo es todo potente. Es una locura. Entonces, si me quitas todo ese riesgo y todo lo que lo hace impresionante vocalmente, la canción baja el nivel, porque a nivel de melodía es una balada dramática, que está bien, pero que es completamente balada, no tiene una base electrónica, no tiene una base moderna, no tiene una música que sea llamativa o pegadiza, sabes, algo reconocible, realmente es todo por la voz, es la típica canción que probablemente en Francia y si se hace muy conocida en Europa van a cantar muchos concursantes en Talents porque es la típica balada para lucirse vocalmente. Entonces, lo que te esperas es que en directo sea así y se haga un numerazo vocalmente hablando, pero no es una balada pop, radiable, un hit, etcétera. No es en ese sentido, pero la verdad que es bastante agradable y emocional de escuchar. Si lo hace tal cual, ¡buf! Si lo hace tal cual, es un potencial ganador. Si no, entonces baja el nivel y no sería potencial ganador porque probablemente aparecerán canciones que a nivel melódico sean más pegadizas, más hits y la gente prefiera. Pero de momento es la primera canción y básicamente el resumen es que entiendo a la gente que decía que es un winner alert. No la voy a calificar como winner alert porque para ello tengo que estar seguro de que en directo va a ser tal cual es y no lo sé. Así que de momento lo dejamos como un potencial ganador, un posible ganador y evidentemente también un posible ganador en jurados. O sea que Francia es un rival. Básicamente ese es el resumen. Francia es rival. Evidentemente Nebulosa ni de coña va a estar por encima de Francia en los jurados, eso está más que clarísimo. Y de momento ese es el resumen, es que, wow, Francia. Francia una vez más viene a por todas y demuestran que quieren ganar Eurovisión. Así de claro y así de sencillo. Y ya está, esta es mi opinión de la propuesta de Francia de Eurovisión 2024. Qué cuidadito con Francia. Decidme en comentarios qué pensáis de Francia y nos vemos en los siguientes. Decidme en comentarios a quién queréis que reaccione primero porque este año voy muy tarde, así que puedo ir siguiendo el orden que me digáis. Y dicho esto, nos vemos en las siguientes reacciones. ¡Chao!